Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro Nova Talk. En esta mañana vamos a hablar sobre la nube o su data center. Aprenda con Oracle cómo y cuándo tomar esta decisión. Nos acompaña en esta mañana Carlos Roldán. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de informática. Cuenta con conocimientos de mantenimiento de equipos, instalación de software y hardware. Carlos además tiene experiencia en empresas con más de 150 usuarios, realizando trabajos de ERP, bases de datos y análisis de datos. Ha hecho implementaciones dentro y fuera de Guatemala, capacitando a más de 500 usuarios en diferentes sistemas, módulos y productos. Cuenta con certificaciones de Oracle Cloud Infrastructure, Scrum Foundations, Kanban Foundations, Cybersecurity Foundations y Fortinet. Durante su tiempo libre, a él le gusta estudiar nuevas tecnologías y pasar tiempo con sus hijos y salir a caminar con su mascota. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Erika, muy buenos días a todos, un gusto saludarles en este muy bonito día que está haciendo acá en Guatemala y espero que donde ustedes se encuentren también. Perfecto. Nada más para recordarle a nuestros asistentes, tenemos un panel moderado de preguntas. En el momento que ustedes deseen hacer alguna pregunta a Carlos, pueden escribirla en el chat y nosotros se la estaremos pasando al final de la charla. Entonces, Carlos, te dejo con los muchachos que están acá de asistentes en el webinar y son todos tuyos. Perfecto, gracias Erika. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este webinar en el cual queremos darles a conocer un poco de en qué momento, ¿verdad? Poder elegir mantener los datos localmente en el centro de datos que tenemos o migrarlos hacia la nube, ¿verdad? Tratar de ver cómo podemos acelerar un poco esa transformación digital que muchas veces le tenemos un poco de temor, más que todo tal vez por el tema de la inversión. Pues los datos principalmente, ¿verdad? Son la base fundamental de las empresas y es algo muy importante para esa transformación digital que se quiere alcanzar, ¿verdad? Porque tenemos mucha información, muchos tipos de datos que a veces hasta desconocemos, ¿verdad? Y que son muy importantes para la empresa para poder analizar, tomar decisiones y ver hacia dónde nos queremos dirigir, ¿verdad? Y hay una forma actualmente que está tomando la data como tal. Hay muchas estrategias que las empresas quieren tomar, quieren adoptar, ¿verdad? A este volumen de datos que está creciendo de una manera exponencial, ¿verdad? Hay un estudio de Zetabytes indica que al 2025 estaríamos alcanzando los casi que un crecimiento del 250%, ¿verdad? Sobre la información, sobre los datos que se van creando. Y es que existen mucha variedad de información a nivel de tipos de documento, como un JSON, como un XML, que se utilizan mucho, ¿verdad? Para la exportación de información, para el trato mismo de información, valores clave de columna, de gráficos espaciales, que muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Que también es información muy valiosa, específicamente ahora en estos tiempos en los cuales estamos todavía saliendo de una pandemia, es muy importante conocer estos datos espaciales, ¿verdad? Que los mismos gobiernos están utilizando para poder segmentar, validar, analizar en qué lugar específico se está dando más brote, en cuál lugar ya está disminuyendo, ¿verdad? Toda esa información es espacial y que se puede trabajar y que ha ido creciendo con esta pandemia muy exponencialmente. Y a cada minuto tenemos también otros tipos de datos que muchas veces desconocemos. 11 millones de mensajes instantáneos, más de 456,000 tweets que se generan, más de 4 millones
millones de videos vistos en YouTube y 527,000 fotos de Snapchat compartidas. Todo esto es información que viaja, que se traslada y que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Que nos pueden servir para analizar. Tomamos aquí redes sociales y es que a través de eso podemos conocer más de nuestros clientes, más de las personas, cómo son, qué necesitan, qué actúan, cuáles son sus gustos, ¿verdad? Y a través de eso poder generar campañas para poder llegar hacia esos clientes foco que nosotros buscamos como empresas. Y entonces, ¿cómo la base de datos Oracle, verdad, puede convertirse en ese núcleo para una transformación digital que se busca? Y es que nos ofrece un mejor rendimiento y una disponibilidad superior, una protección de datos que lo devuelve más confidenciales, ¿verdad? Podemos descubrir el valor de cualquier dato que necesitamos, mejorar operaciones para la parte de TI, acelerar el desarrollo y prepararnos para un futuro que se viene muy fuerte con el trato de la información. Pero específicamente, ¿qué ofrece en cada uno de esos ámbitos como tal? Bueno, a nivel de rendimiento y disponibilidad, pues tenemos la parte de un Exadata, son nuestros servicios de hardware e ingeniería que tenemos, que son basados específicamente para obtener un mejor rendimiento a nivel de las bases de datos. Aplicaciones como tal del Real Application Cluster, en donde podemos tener copias, ¿verdad?, de la base de datos en diferentes discos y acelerar ese trato de la información, ¿verdad? El tipo de la base de datos en memoria, ya vamos a ver adelante un poquito de cada uno de esos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder descubrir nuevos valores de esos datos? Pues por medio del análisis, ¿verdad? Tanto espaciales y gráficos, que era lo que desconocíamos y que ahora están emergiendo con mayor fuerza, el tema de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático que se puede incluir dentro de las bases de datos, mejorar las operaciones de TI como con la parte de multitenant, el tema del particionamiento de las tablas, de la información, la gestión del ciclo de vida, que es muy importante y nos olvidamos, ¿verdad?, que también las bases de datos tienen un ciclo de vida que necesitamos estar pendientes, ¿verdad?, para mantenerla en una óptima condición. A nivel de seguridad, pues claro, Oracle ofrece mayor seguridad por medio de los packs que se tienen para la administración de base de datos, que ya podemos, vamos a ver adelante un poquito también de cada uno de ellos, ¿verdad? Como el enmascaramiento, el tema de segmentación de datos, el almacenamiento de claves para encriptar la información, un firewall de base de datos, ¿verdad? ¿Cómo podemos acelerar el desarrollo? Pues Oracle Database, por si no lo sabían, tiene incluido Apex, ¿verdad? Que es el Application Express para desarrollo de aplicativos que son nativos como tal, directamente de la base de datos de Oracle, que utilizan arquitectura REST, y que podemos crear también microservicios y funcionalidades tanto on-premise como cloud, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito de lo que les decía, porque un rendimiento, pues Exadata son los sistemas diseñados para el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos, ¿verdad? Son específicamente servidores dedicados para el aumento de la optimización y rendimiento de las bases de datos con tecnología Oracle. ¿Qué es lo que hace el Real Application Cluster? Pues crea una arquitectura a nivel de discos, ¿verdad? Para compartir registros transaccionales y poder hacer análisis de diferente forma, ¿verdad? El database in memory, que era lo que les mencionaba, proporciona una experiencia al usuario para el tema de análisis, ¿verdad? Yo puedo hacer el análisis a nivel de fila, a nivel columnar, ¿verdad? Y todo eso lo puedo tener en memoria y no tocar la base de datos porque estoy solamente haciendo lecturas de esa información, ¿verdad? Y entonces puedo consumir
recursos de la base de datos que son innecesarios. Entonces, el database in memory, eso es lo que me permite para poder analizar información, tenerla en memoria y el acceso sea mucho más rápido, ¿verdad? Y poder tener esa información de una manera más oportuna. ¿Cómo Oracle reduce esos riesgos con la seguridad, poder aumentar la confianza, ¿verdad? Que mis datos van a estar seguros. Y tenemos aquí algunos packs que se pueden utilizar. Por ejemplo, el Oracle Advanced Security, que nos permite proteger los datos confidenciales, cifrándolos, ocultándolos, y con esta información del Advanced Security nosotros podemos cubrir, por ejemplo, los temas de compliance para PCI. ¿Por qué? Podemos ocultar información a nivel de tabla, información importante, como por ejemplo la información de planilla gerencial. Si somos una empresa que se dedica al comercio electrónico y trabajamos, ¿verdad? Con pagos electrónicos de banca, podemos ocultar la información como tal de las personas a nivel de tarjetas de crédito, de números de cuenta, ¿verdad? Que es información delicada que no cualquiera puede ver, obtener, sino solamente personal especial de confianza directamente. El Oracle Key Vault, que lo que nos permite es crear llaves para cifrar, ¿verdad? La conexión hacia las bases de datos y tener credenciales seguras al momento de crear las conexiones entre el aplicativo hacia la base de datos. El Database Vault, ¿verdad? Que me permite darle esos accesos hacia los usuarios, poder tener roles ya más controlados, ¿verdad? Darle privilegios mínimos o segregar funciones dentro de la base de datos de una manera más controlada. El Oracle Data Masking y Subsetting específicamente, este pack se utiliza para las bases de datos de pruebas, de desarrollos, que muchas veces, ¿verdad? Las empresas creen que por ser la base de datos de prueba o de desarrollo no necesitan tener seguridad. Pero díganme ustedes, siendo mente de un hacker, de alguien que quiera obtener esa información, va a tratar de obtenerla de cualquier forma. Y una de esas maneras es tratar de llegar hacia las bases de datos de pruebas, porque claro, saben que las empresas se olvidan de brindarle la seguridad que merecen también. ¿Por qué? Una base de pruebas o de desarrollo, las mismas empresas son backups, ¿verdad? De la base de producción, porque necesitan hacer pruebas con información real de ellos. Y entonces, al dejarlas descubiertas, desprotegidas, se vuelven un blanco muy fácil para los atacantes que quieren obtener la información relevante. Que muy probable las empresas digan, bueno, es un backup de hace 6 meses, de hace 3 meses, y no es información reciente, pero recuerden que ya existe información relevante dentro de esas bases de datos de pruebas y desarrollo. Un Oracle Audit Vault y Database Firewall. Este producto es muy especial, ¿verdad? Porque consolida y analiza todos los datos de auditoría, ¿verdad? Que se tienen en la base de datos. El Database Firewall detecta y bloquea los ataques de SQL injection que se quieren realizar. Pero ¿por qué menciono que es muy especial? Funciona con bases de datos Oracle, con bases de datos MySQL, Postgre, SQL Server. Eso es lo que lo hace especial, ¿verdad? Podemos monitorear otro tipo de base de datos que no sea Oracle, ¿verdad? Y va a tener las mismas funcionalidades, consolidar y analizar todos los temas de auditoría, detectar y bloquear todas esas amenazas y ataques que quieran realizar hacia la base de datos. Y un Oracle Label Security que nos permite tener este control, ¿verdad? De los datos ya más detallados. Según por usuario, yo puedo decirle, tú puedes ver solo estas primeras filas, solo estos primeros datos, solo estas
columnas que yo te voy a permitir ver, ¿verdad? Con el Oracle Label Security. Y así es como yo puedo decirle a cada uno de sus usuarios qué tipo de accesos, ¿verdad? Hacia información importante y relevante va a tener el acceso. ¿Cómo vamos a poder sacarle más provecho a ese valor que se tiene, a esos datos que se tienen de la información? Pues bueno, Oracle tiene funcionalidades como el Oracle Big Data SQL, ¿verdad? Donde podemos obtener estadísticas más rápidas o en un análisis más integrado como OLAP o el Big Data SQL como tal. Incluye, ¿verdad?, inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y entonces a través de eso podemos crear consultas predictivas, podemos hacer minería de texto, funcionalidades de estadística, ¿verdad? Paquetes de programación en R, y que nos van a permitir, ¿verdad?, crear un análisis más inteligente y avanzado de la información. Y con Oracle Spatial Graph, pues como les mencionaba, es una modalidad muy bonita poder saber, ¿verdad?, a nivel de gráficos y de ubicaciones, cómo puedo yo tener información relevante, por ejemplo, en una oficina, ¿verdad?, a nivel de espacio, poder identificar en dónde hay más transacciones, que si es a nivel de vendedor y posicionamiento, en dónde, cuál vendedor está haciendo más leads, está generando más leads, está creando más ventas, ¿verdad? A nivel de espacio en un almacén, cuál es el que tengo ya más ocupado, cuál es el donde yo tengo más espacio, ¿verdad? Poder identificar cómo, ¿verdad? A nivel de ubicación, yo puedo hacer ese track de mis datos. Eso es muy, muy importante conocerlo. A nivel de mejorar, ¿verdad?, las operaciones de TI que los mencionábamos hace unos momentos, el Oracle Multitenant, algo muy importante porque reduce los costos en la gestión de tener varias bases de datos como tal, y entonces se convierten en PDBs, en Explorable Database, ¿verdad?, donde yo puedo conectar otra base de datos a mi red como tal que yo tengo ya creada, a mi home o al directory inicial de las bases de datos, y yo puedo ir agregando más o desconectando, y es una modalidad muy fácil, ¿verdad?, el poder realizar eso en un mismo servidor y no tener varios servidores con bases de datos regadas por varios lados, sino tenerlas más ya unificadas en un mismo servidor. El Oracle Partitioning, muy importante, ¿verdad?, cuando los datos están creciendo. Aquí tenemos el ejemplo de una tabla de ventas y yo puedo particionarla por mes, y luego esos meses los puedo particionar por regiones, ¿verdad? Y no es que yo esté creando más tablas de una misma tabla, sino solamente la estoy particionando, ¿verdad?, para poder gestionarla de una mejor manera, ya bien sea, ¿verdad?, para tener un mejor control o un mejor análisis de la información o presentación de la información. Las operaciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático aumentan esa eficacia operativa que se necesita. ¿Por qué? A través de una indexación automática, la optimización de las consultas, detección de anomalías, gestión de bloqueos, la detección y recuperación de esos servidores como tal en el momento de algún fallo. Son operaciones muy, muy importantes que el día con día el DBA o muchas veces hacia la misma persona de infraestructura le toca lidiar. Y esto es algo con lo que Oracle puede ayudarles a ustedes. Y entonces caemos aquí. ¿Cómo puedo yo implementar una base de datos? Hay una portabilidad que tiene Oracle, ¿verdad? Y es que no importa si es una nube privada, si es una nube pública o si es a nivel local, se tiene la misma arquitectura, se tienen los mismos estándares, son los mismos productos, no hay ninguna variación, ¿verdad?, en características, y todo esto se puede gestionar,
¿verdad? A través de la herramienta que tiene Oracle, que es el Enterprise Manager. Si algunos no lo conocían, el Enterprise Manager permite gestionar por medio de una consola gráfica las bases de datos Oracle, los sistemas operativos Linux, ¿verdad? Que se tienen dentro de la infraestructura y poder tener un mejor control, una mejor gestión, una gobernanza, ¿verdad? De esas bases de datos como tal. Y entonces, si lo podemos tener local y on-premise, ¿en qué momento yo puedo pensar, ¿verdad?, en migrar hacia una nube como tal? Y entonces tenemos un entorno local y un entorno en la nube, ¿verdad? Estamos de extremo a extremo, como lo dice acá. Y en el entorno local yo puedo tener, por ejemplo, una base de datos instalada en un hardware, ¿verdad?, básico como tal, en mis instalaciones locales. Puedo llegar a tener una base de datos, ¿verdad?, instalada en un Exadata, con el Exadata Cloud at Customer, ¿verdad? Tenemos este servicio de ingeniería de Oracle en donde el Exadata se les renta, ¿verdad? Y ustedes pueden tener ahí almacenadas sus bases de datos como tal. Está la base de datos con hardware tanto dedicado, ¿verdad?, como en máquina virtual. Aquí ya estamos un poco a la mitad, ¿verdad? Estamos pensando ya tal vez en tener aplicativos como microservicios e ir pensando en tener virtualizado todos nuestros servicios como tal. Luego está el Database Cloud Service, ¿verdad? Ya son bases de datos como servicios en la nube, en donde la gestión de las personas ya es compartida. ¿Por qué compartida? En Oracle Cloud, al utilizar bases de datos como servicios, únicamente ustedes eligen si quieren utilizar una máquina virtual o una base o un bare metal, ¿verdad?, que son las máquinas físicas, y ya solo se define qué versión, si es una Standard Edition, si es una Enterprise Edition, la que quieren ustedes desplegar y crear la instancia a través de eso. Entonces, ya no se dedican ustedes a ver qué hardware, ¿verdad? Cuánta RAM, cuánto espacio en disco, porque ya eso está, digámoslo así, predefinido a través de la modalidad PaaS, que es plataforma como servicio. O pueden utilizar un Exadata Cloud Service, ¿verdad? El servicio de Exadata en la nube, o un Exadata Cloud at Customer, como les decía. Se les renta un Exadata como tal para que esté dentro de las instalaciones de ustedes como si fuera una nube, digámoslo así, privada, ¿verdad? Está ubicada localmente en las instalaciones del cliente. Y si quieren tener una gestión más despreocupada o desatendida, por decirlo así, el Autonomous Database Cloud Service es el servicio que ustedes quisieran buscar. ¿Por qué? Oracle tiene la base de datos autónoma, la primera y única en el mundo, pero ¿qué significa con ser autónomo, verdad? En unos momentitos yo se los explico con más detalle. Quiero dejarlos ahí con esa intriga, o los que ya lo conocen pues sabrán de qué les estoy hablando. A nivel, ¿verdad?, de la nube, cuando utilizamos bases de datos como servicio, tenemos 4 ediciones, ¿verdad? A nivel on-premise, nosotros tenemos estas 2 ediciones. La Standard Edition, ¿verdad?, que tiene su limitante a nivel en la nube de hasta 16 Oracle CPUs, y la Enterprise Edition. En las ediciones de la nube se dividen 2 más, la High Performance y la Extreme Performance. ¿Por qué razón? Cuando utilizamos bases de datos Oracle a nivel local, la Enterprise Edition, ¿verdad?, es la que puede tener acceso a estos packs administrativos, de los que de algunos ya hablamos, como multitenant, como el partitioning, el advanced security, ¿verdad? El database in memory, el real application cluster, ¿verdad? Y podemos agregarlos a esa base de datos local.
Pero en la nube, cuando son servicios como plataforma, ¿verdad? No puedo agregar yo más contenido porque no tengo yo acceso a esa parte. Entonces, Oracle ofrece estas dos modalidades, estas dos ediciones, pensando en esas personas quienes necesitan de estos packs, ¿verdad? Por ejemplo, la High Performance Edition en la nube ya incluye multitenant, ya incluye el partitioning, el Advanced Compression para comprimir la base de datos cuando está creciendo exponencialmente, ¿verdad? El tema de Real Application Testing para hacer pruebas como tal de las replicaciones de la base de datos, el tema del OLAP, Analytics, Spatial y Graph, que se necesitan para analizar tema de analítica, los datos espaciales y gráficos que les hablaba, y los Management Packs que se tienen. Si ya queremos algo más avanzado, pues la Extreme Performance nos ofrece lo mismo que la High Performance Edition, pero agregando el Real Application Cluster, el Database in Memory y el Active Data Guard, ¿verdad? Para temas de failover y temas de ambientes de recuperación contra desastres. Esos son los servicios que se tendrían en la nube. Y bueno, un poco aquí de las características o novedades que se tienen con la base de datos en su versión 19C, en su release 19C como tal. Está el tema de la fragmentación de la base de datos. La clonación y el traslado en línea para multitenant ya es nativo, ¿verdad? En el release 19C, ¿verdad? Ya hay un marco de estado autónomo, ¿verdad? Que permite un mejor monitoreo de la base de datos. Hay unas nuevas funcionalidades muy similares al Database in Memory, ¿verdad? El cifrado ya es en línea. Ya hay una integración para un Active Directory, por ejemplo, utilizar el protocolo LDAP, ¿verdad? El rack que utiliza la release 19C ya puede ser fragmentado, ¿verdad? Se puede tener un carrusel, ¿verdad? Del multitenant, que lo que me permite hacer es desde una misma base de datos, ¿verdad? Tenerlo en diferentes o en pequeñas bases de datos como tal, y así es como yo voy replicando o trasladando la información hacia las diferentes bases de datos. En forma, digámoslo así, de carrusel, voy moviendo la información y todo queda centralizado en la base de datos principal, ¿verdad? El almacenamiento de las filas ya está optimizado por memoria. Ya se pueden crear tablas temporales privadas, ¿verdad? La ingestión de los datos es más veloz, ¿verdad? El redireccionamiento de todos los DMLs como tal del DataGuard ya se puede trabajar en el release 19C. Ya se tiene una indexación automática, esto es a través de todo lo que ha trabajado Oracle para que la base de datos sea más autónoma, ¿verdad? Ya hay tablas híbridas que se pueden particionar y mejoras para la utilización de JSON como tal para la base de datos. Hablando un poquito de lo que les mencionaba de qué es la base de datos autónoma, ¿verdad? Que tiene autogestión, autoprotección y autorreparación. Y es que el aprovisionamiento es más rápido, el escalado ya es más automático y elástico, tiene ajustes automáticos para la gestión y la indexación automática que maneja. A nivel de autoprotección, pues la aplicación automática de los parcheos, ¿verdad? Esto evita de que el administrador de base de datos esté pendiente de realizar ventanas de mantenimiento para aplicar los parcheos, que muy probable eran fines de semana o los días viernes por la noche para no afectar, ¿verdad? La continuidad del negocio dentro de la empresa. Entonces, con esta parte de la base de datos autónoma de la aplicación automática de parcheos, evita crear estas ventanas de mantenimiento. Claro, no significa que se eliminen del todo, ¿verdad? Porque detrás de también tiene que haber un constante monitoreo, pero él en automático parchea la base de datos como tal. Esto es a nivel de la nube, que es donde solo existe de momento la base de datos autónoma.
El cifrado ya está por defecto, ya no lo va creando uno de manera manual, ya separa las tareas, el tema de auditoría, él se audita de una manera más, digámoslo así, controlada. Ya no está uno tan pendiente de todas estas tareas específicamente. A nivel de la autorreparación, pues el hardware, ¿verdad? Donde está montado la base de datos autónoma, tiene una reparación automática como tal. Tiene a nivel de software, él, ¿verdad? Sabe en qué momento puede estar fallando, ¿verdad? Por ejemplo, con temas de si parcheo no funcionó, él mismo hace el rollback para mantener una autonomía como tal del software, como tal de la base de datos. Y la arquitectura siempre de máxima disponibilidad con el tema de high availability, que es que se maneja también la base de datos autónoma. Y pues bueno, ¿por qué elegir realmente base de datos Oracle? ¿Verdad? Es el líder como tal dentro del mercado a nivel de base de datos empresariales, ¿verdad? Gartner lo menciona que en las cuotas del mercado Oracle tiene un 42.3% de ese mercado de base de datos empresariales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya hemos visto muchas de estas funcionalidades que tiene Oracle como tal. Realmente, pues muchos dirán a veces que Oracle es el caro, ¿verdad? Y platicábamos con otros compañeros y con otras personas que están dentro del ámbito de base de datos y pues bueno, ¿verdad? Uno cuando busca algo que tiene calidad, que sabe que me va a proporcionar las herramientas, las soluciones como tal que yo necesito, que la empresa necesita como tal, pues entiendo que Oracle tiene todo eso, ¿verdad? Seguridad, tiene mejor rendimiento, me permite tener packs administrativos para poder tener una mejor gestión como tal. Las mismas características que yo estoy utilizando a nivel on-premise, si yo hago una migración de la información hacia la nube, ¿verdad? Voy a tener lo mismo, no va a variar, no va a cambiar. Si yo quiero tener un poco de más autonomía al momento de manejar la base de datos, pues puedo migrar hacia la base de datos autónoma, donde se va a autogestionar, se va a autorreparar, ¿verdad? Entonces, yo debo de pensar hacia dónde quiero crecer con la empresa, hacia dónde está migrando la información que estoy teniendo, estoy obteniendo los resultados que busco, el análisis de la información se está haciendo en tiempo real, estoy obteniendo toda la información que necesito para la toma de decisiones correctas, ¿verdad? Algunas de las preguntas que deberían de hacerse dentro de las empresas para saber cómo poder gestionar, ¿verdad?, la información que tienen. Y Oracle Database les ofrece todas estas soluciones, ¿verdad? Si yo estoy pensando en que estoy teniendo muchos gastos a nivel, ¿verdad?, de hardware, entonces ir pensando si la solución es migrar hacia la nube a totalidad o pensar en tener algo híbrido, un ambiente de recuperación de desastres en la nube y mi ambiente productivo localmente. Eso es algo que se debe de ir pensando, planes de contingencia, estar pensando si mi RTO, si mi RPO, ¿verdad? Son los que me van a mantener la continuidad del negocio, ¿verdad? A un nivel bajo o a un nivel alto. Esos son lo que nos tenemos que estar preguntando en estos momentos, ¿verdad? Y que Oracle Database nos puede ayudar a resolver. Un poquito, ¿verdad? De la historia también, son 40 años de innovación de base de datos de Oracle, iniciando de la versión 9i, ¿verdad? Hacia la 19c que tenemos por acá. Ahí hay algunas de las
características, ¿verdad?, principales que se fueron agregando a cada una de los releases que se tienen, ¿verdad? Ahorita actualmente también estamos en la versión 21C, ¿verdad? Que actualmente solo está en nube también. Entonces, todas las características que ustedes ven ahí se han ido añadiendo a cada uno de los releases. Y algo muy importante, ustedes ven acá 19C, pero no está dicho, ¿verdad? Si es parte de la Enterprise Edition o si es de la Standard Edition. ¿Y por qué razón? Pues ambas versiones tienen esas características, ¿verdad? El release como tal es el que define qué funcionalidades voy a tener, pero no me define, ¿verdad?, si van a estar solo en la base de datos Enterprise Edition o solo en la base de datos Standard Edition como tal. Entonces, me gustaría escucharlos, ¿verdad? Con respecto a alguna duda que tengan, alguna pregunta y poder guiarlos, ¿verdad? Y responderles de la mejor manera. Gracias, Carlos, por tu intervención. Tenemos dos preguntas. La primera es, si tengo aplicaciones en mi centro de datos y evaluar otras para ponerlas en una nube, ¿cuál sería la guía? Primero que nada sería de ir pensando hacia qué aplicativos son los que quieres migrar. Si son aplicativos desarrollados por ustedes mismos o aplicativos de terceros, que muchos de ellos ya te lo ofrecen como SaaS, ¿verdad? En modalidad SaaS, software como servicio. Entonces, ¿qué realmente es lo que quieres obtener con ese cambio? Si tu aplicativo desarrollado te está quedando muy corto en respuestas, tienes que primero evaluar, ¿verdad?, cómo está el aplicativo, sobre qué infraestructura está montado, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de qué lenguaje como tal está creado el aplicativo, pero tienes que analizar y evaluar realmente, ¿verdad?, si es el aplicativo el que ya no te brinda las soluciones, ¿verdad?, como tal hacia la empresa. Y si migro hacia la nube, ¿qué tipo de aplicativos puedo utilizar? Hay aplicativos que se utilizan ahora como microservicios, ¿verdad?, por medio de Kubernetes, Docker. Hay aplicativos que te mencionaba que se pueden utilizar de modalidad de software como servicio. Entonces, realmente, ¿qué es lo que la empresa va a necesitar? Si el aplicativo ya es muy viejo y se convirtió en legacy, ¿verdad?, ir pensando en una migración, ¿verdad?, de ese aplicativo. Tanto si yo lo desarrollé, si lo desarrolló un tercero, ¿verdad? Estar siempre en constante revisión de qué es lo que yo necesito. Si ese aplicativo es el core funcional de tu empresa, por ejemplo, si es un ERP desarrollado a tu medida y se convirtió en legacy, tienes que ir pensando en migrar. En qué es lo que necesitas, si tienes el presupuesto para desarrollarlo localmente o irte hacia la nube, ¿verdad? Por medio de las empresas que te pueden ofrecer aplicativos en modalidad SaaS. Eso es lo que tendrías que tener evaluado como tal, ¿verdad? O si son aplicativos que alguien te desarrolló, ¿verdad? Ya no tienes acceso a esas personas que te lo desarrollaron, será muy importante mejor ir migrando hacia un aplicativo que te dé ese control de la información, que te asegure de que te va a brindar las soluciones que la empresa necesita sobre esos dolores que se tienen de la empresa, ¿verdad? El buen control de la información, el análisis oportuno de esa información que tengo como tal dentro del aplicativo es lo que debes de evaluar.
Tenemos también otra llamada, otra pregunta que dice, tenemos algunas aplicaciones en mi centro de datos y quiero evaluar poner algunas en nube. ¿Cuál es la recomendación para saber cómo hacer la evaluación? Tienes que ir pensando si lo que estás buscando, ¿verdad? Es hacer el despliegue de tus aplicativos como tal en la nube por medio de microservicios, ¿verdad? Recuérdate que a nivel del aplicativo siempre es importante sobre qué infraestructura la estás montando, ¿verdad? Este sistema operativo que estás utilizando, el lenguaje sobre cuál lo estás desarrollando, ¿verdad? Si son aplicativos que se van a trabajar por medio de web o los van a poder desarrollar para móviles. Eso es lo que tendrías que estar evaluando ahorita, ¿verdad? ¿Qué quiero obtener yo de la nube? ¿Cuáles serían las ventajas de la nube en algún momento sobre aplicativos? Pues bueno, el tener los servicios como tal, ¿verdad? Ya activos en la nube. Por ejemplo, Oracle Cloud te ofrece los servicios de Kubernetes, los servicios serverless como tal, ¿verdad? Hay una característica muy especial que se llama Oracle Functions, en donde te permite crear tu código como tal, ¿verdad? No te está preguntando qué infraestructura es la que estás utilizando, cuánta RAM, cuánto espacio necesitas, ¿verdad? Sino creas tu código y Oracle Cloud lo ejecuta por ti, ¿verdad? Y lo único que se te cobra es el tiempo que demoró la ejecución de esa función que creaste, de ese código que tú estás ejecutando, ¿verdad? Y puedes tener tu base de datos on-premise o también nube, ¿verdad? Y trabajarlo de forma híbrida. Si lo utilizas a nivel todo en la nube, pues puedes utilizar el tema de serverless con Oracle Functions, puedes utilizar los temas de microservicios con Docker, ¿verdad? Ir pensando migrar hacia una arquitectura como tal de microservicios. ¿Cómo tienes de momento tu aplicativo? Si es un cliente servidor, si es web como tal, ¿verdad? Y recuerda también que cuando un aplicativo se convierte en público, ¿verdad? Es blanco también para los ataques y debes de ir pensando en la seguridad también que le debes de ir agregando a tu aplicativo, ¿verdad? Si quieres tener un multifactor de autenticación o quieres tenerlo junto a un single sign-on a través de redes sociales o a través de un Active Directory, ¿verdad? De estar pensando también en un WAF, que sería el Web Application Firewall, ¿verdad? Que te va a permitir tener ese bloqueo de ataques de un SQL injection, de un cross-site scripting como tal, de los boots maliciosos que están probando, ¿verdad? Ingresar a los diferentes aplicativos que están publicados como tal. Eso es lo que tendrías que estar pensando y evaluando, ¿verdad? Porque dentro de cada uno de esos, pues debe de existir un presupuesto asignado. No solamente es crear el aplicativo como tal, desplegarlo. Hay temas de DevOps que te pueden ayudar como tal, que ahora está migrando al DevSecOps como tal para tener una mejor seguridad sobre el desarrollo y despliegue de los aplicativos. Tienes que tener bien claro, ¿verdad? Hacia dónde quieres ir como tal. Tú puedes seguir creando aplicativos cliente-servidor o puedes ya migrarte a microservicios, pero todo dependerá qué es lo que necesita tu empresa, hacia dónde está migrando la empresa, si ya tiene mucho flujo de información, si es solamente un aplicativo de informativo, ¿verdad? O para atraer el leads como tal hacia tu empresa, o si es un e-commerce como tal, en donde se está teniendo mucha transferencia de información, ir pensando no solo en desarrollar el aplicativo, sino cómo voy a asegurar ese aplicativo para asegurar la información, tanto propia de la empresa como de los clientes que estarían utilizando ese aplicativo. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos dos consultas más. Carlos Dávila nos consulta, ¿es válido tener el ambiente productivo en la nube y la réplica hacia mi data center?
Sí, todo depende cómo lo quieras ver tú. Si tienes temas, ¿verdad?, de regulación de datos como tal localmente, pues claro, ¿verdad? La nube no podría convertirse en tu lugar primario, ¿verdad? En donde esté tu ambiente productivo. Pero si no lo tienes, ¿verdad? Puedes ir pensando en migrar tu centro de datos productivo hacia la nube, ¿verdad? Tú puedes ver que la nube te ofrece elasticidad, ¿verdad? Al momento de querer escalar tanto a nivel de hardware como de storage. Y entonces es algo que te tiene muy limitado a veces, ¿verdad? Localmente, ¿verdad? El tema de querer decir, oye, en este momento quiero agregarle más espacio porque me estoy quedando sin espacio localmente, pues a nivel local tienes que hacer ventanas de mantenimiento, ¿verdad? Bajar el aplicativo, crear una copia, migrarlo hacia donde va a tener más espacio o muy probable, ¿verdad? Te suceda en algún momento crítico que te quedes sin espacio porque no pudiste monitorear de una buena manera el espacio del aplicativo y entonces tengas que hacerlo de forma crítica. Y eso es algo que la nube te ofrece, ¿verdad? La elasticidad como tal, la facilidad de poder crecer bajo demanda también cuando se requiera. Algo que aprovecho la pregunta que me hiciste y algo muy interesante que ahora Oracle está ofreciendo. Se llama Oracle Support Rewards. Si tú eres cliente ya de Oracle como tal y utilizas bases de datos, ¿verdad? Productos como tal de tecnología, como un Oracle Database, como un WebLogic, un Forms and Report, ¿verdad? Que son temas de tecnología y capa media de Oracle y quieres migrar hacia la nube, muy probable por poner tu ambiente productivo en la nube y quedarte con el ambiente de recuperación de desastres local o hacerlo a la inversa, Oracle te dice gracias y creo esta característica de Super Rewards que lo que me hace es que por cada dólar que tú consumas en la nube, él te devuelve 25 centavos de dólar como recompensa para que tú puedas aplicarlo para que te lo descuenten en tu factura de soporte anual. ¿Verdad? Como bien saben, o si algunos no lo saben, cuando adquieres productos de tecnología Oracle, tú pagas un soporte anual. ¿Verdad? Que ese soporte te permite el acceso hacia los nuevos releases, el soporte directo con Oracle por algún tema que requieras, ¿verdad? Del producto, de soporte como tal del producto. Y entonces anualmente tú tienes una factura que pagar de ese soporte. Y cuando migras o utilizas servicios como tal en la nube, lo que te permite es esto, Oracle te dice gracias por utilizar la nube con nosotros, gracias por ser un cliente fiel de nosotros y entonces por cada dólar que tú gastes en la nube yo te hago entrega de 25 centavos de dólar. Significa que si yo consumo mensualmente en la nube $1,000, yo mensualmente obtengo una recompensa de $250 que es aplicable a mi factura de soporte de productos locales como tal que estoy pagando. Y entonces, aprovechaba tu consulta que hacías, pues si eres ya cliente como tal de Oracle, podrías ir pensando en realizar esa modalidad, ¿verdad? Y te haces acreedor de esta recompensa por los créditos que consumas en la nube y ya tienes tu descuento de facturación local. Y agregando un poquito a tu pregunta, dependerá cómo tú lo quieras ver. Si quieres tener elasticidad a nivel de rendimiento y de storage como tal, puedes tener tu ambiente productivo en la nube y tu recuperación o tu sitio de contingencia como tal localmente, ¿verdad? Ahora, si quieres hacerlo de otra manera y crees que a nivel local puedas tener también esa elasticidad en rendimiento y storage, pues déjalo localmente y mantén un sitio alterno en la nube para tu contingencia.
Consulta es de Juan Gutiérrez. ¿Es válido crear una unión híbrida, mi data center local con una nube de Oracle? Sí, mira, tú puedes tener un ambiente híbrido, ¿verdad? Específicamente con cualquier nube como tal, ¿verdad? Claro, yo soy corazón rojo de Oracle y te diría específicamente mígrate hacia Oracle Cloud. Pero como hay muchos temas de multinube, incluso muchas empresas han ido adoptando el tema de multinube, ¿verdad? Y tienen algunos servicios en Azure, otros en AWS y otros como tal específicamente con Oracle Cloud. Entonces, tú puedes tenerlo híbrido. ¿Qué te hace pensar en tenerlo híbrido? Lo que le decía a la pregunta anterior, ¿qué necesidades son las que tú tienes dentro de tu empresa? ¿Verdad? Si a nivel de infraestructura ya no puedes crecer, no, digámoslo así, por temas de espacio, ¿verdad? O a temas de presupuesto y que un hardware puede volverse muy caro, ¿verdad? Para adquirir, pues ve pensando en tenerlo en la nube. ¿Verdad? Claro, como te digo, yo te digo, mígrate a Oracle Cloud y te puedo dar algunas características especiales. Oracle Cloud te da las VPNs gratuitas, cosa que las otras nubes no tienen, ¿verdad? Si tú quieres tener una VPN en las otras nubes, estas tienen un costo. Incluso del costo depende de las conexiones, del tiempo de la conexión. Si es una VPN productiva o de prueba, también tiene un precio muy diferente. Oracle Cloud te ofrece las VPNs de forma gratuita, sin límite de usuarios, sin límites de conexión y con 3 IPs públicas para que tú puedas tener redundancia dentro de tu VPN. Otro punto importante que te podría mencionar de Oracle Cloud es de que a nivel de transferencia de tráfico de datos, ¿verdad? El outbound traffic que le llamamos en la nube, ¿verdad? Te está regalando 10 terabytes gratis, o sea, mensualmente, ¿verdad? ¿Qué empresa como tal se va a gastar 10 terabytes de transferencia de datos salientes? Prácticamente solo Zoom. Y si tú buscas, Zoom eligió Oracle específicamente por performance, por este tema, ¿verdad? De precios como tal. Entonces, te digo, piénsalo, ¿verdad? Si lo que buscas es tener ese ambiente híbrido por temas de presupuesto, por temas de querer realizar una transformación digital dentro de tu empresa, piénsalo muy bien hacia qué nube te quieres migrar y te dejo esos puntos importantes, 10 terabytes de tráfico mensual gratis, en las VPNs gratuitas y un performance más alto, ¿verdad? Que probablemente en otra sesión lo podamos discutir y hablar. Perfecto, Carlos. Teníamos unas encuestas, para nuestros asistentes, ¿cierto? Sí, claro, voy a trasladarle la encuesta y me gustaría que pudieran respondernos, ¿verdad? Para tener una mejor idea de, de conocerlos un poco más a ustedes, ¿verdad? Sobre qué están trabajando, si ya conocían la base de datos Oracle o productos Oracle como tal, ¿verdad? Me he topado con algunas personas que me dicen, sí, conozco Oracle el caro, ¿verdad? Y saben que realmente solo base de datos tenía Oracle. Y cuando ya les empiezo a hablar de todos los productos como tal en sí que tiene Oracle, me dicen, oye, yo creí que Oracle era solo base de datos, pero no, Oracle como tal es un stack completo de productos a nivel de hardware, de servicios, de tecnología, de aplicaciones que tiene como tal. Gracias por sus respuestas. Vamos a dejar ahí un minuto más para que ustedes puedan responder. No sé, Erika, si por ahí tal vez habrá alguna otra pregunta de momento para aprovechar el tiempo y responderla. La pregunta nos puede ayudar Andrés Portela, nuestro compañero de Novacom. Andrés, bienvenido. Nos preguntan si Novacom puede asesorarnos en identificar qué puedo migrar a la nube.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, de manera conjunta con los compañeros de Oracle, podemos proveer los profesionales necesarios para que hagan el assessment correspondiente en sus data centers, no solo a nivel de equipo de hardware, sino también a nivel de licenciamiento, para poder detectar si existen algunos gaps en este tema, si están sobre licenciados o si más bien hace falta cubrir algún tipo de licenciamiento y de paso entender bien si se deba licenciar on-premise o si justamente sea el momento adecuado para poder llevar estas tecnologías a nube y así cubrir este gap. Como les decía a un inicio, de manera conjunta con los compañeros de Oracle podemos realizar este inventario para que puedan conocer en detalle justamente qué es lo que tienen y hacia dónde pueden ir si efectivamente es una opción que les va a generar mejor rendimiento a nivel tecnológico y mayor economía. Perfecto, don Andrés. Bueno, creo que tenemos por lo menos el 50% de votaciones. Carlos, no sé si quieres decir algo al respecto sobre la encuesta. Bueno, agradecerles por su opinión como tal, porque nos ayuda mucho a nosotros, ¿verdad? A poder identificar con quienes estamos tratando, qué es lo que necesitarían también, ¿verdad? En que les podemos ayudar, ¿verdad? Pues nada, ¿verdad? Aprovecho de una vez el espacio para agradecerles el tiempo, ¿verdad? Como tal, brindado, la atención. Gracias por sus preguntas, eso es muy importante para mí, ¿verdad? Entiendo que me pusieron atención y estaban ahí pendientes de todo. Andrés, ¿tendrías un anuncio rapidito para los asistentes? Sí, sí, Carlos, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la participación. Para nosotros es sumamente importante este tipo de actividades para poder llegar pues a la mayor cantidad de empresas en el territorio guatemalteco. Y pues antes ya de retirarnos, nos gustaría conocer si existe interés por parte de ustedes de conocer sobre un producto que tiene Oracle para todo lo que es la administración centralizada de bienes inmuebles. Este producto se llama Primavera y eventualmente lo que hace es gestionar de manera centralizada todo lo que son contratos de mantenimiento, por ejemplo, para todo lo que son desarrolladoras de inmuebles, no solo para la parte de mantenimiento per se, sino que también puede llevar contratos tercerizados para inmuebles, como por ejemplo la empresa que le da el mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de un edificio de apartamentos o de oficinas. También lleva los contratos de mantenimiento de zonas verdes, de mantenimiento de piscinas, etcétera, y además le brinda a los condóminos la posibilidad de hacer reservas de espacios comunes. Este producto es sumamente interesante porque tiene la capacidad para poder administrar proyectos de mediana a gran envergadura, como por ejemplo urbanizaciones o condominios, pero también trae la modalidad para lo que son edificios de habitacionales o de oficinas. Es un producto sumamente interesante a nivel de administración y bastante amigable la interfaz. Así que pues déjennos saber si les gustaría que hiciéramos un seminario como el de hoy, pero solo para ver el tema de Primavera, Property Management se llama el producto. Y pues no, nada más agradecerles y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta mañana, en este webinar de la nube o su data center y descubra cómo y cuándo hacerlo con Oracle. Les agradezco el espacio y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Novacom y les estaremos enviando en la grabación de esta presentación en el transcurso del día. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y nos vemos pronto en un nuevo Novatalk. Gracias a todos, muy buenos días. Gracias a todos, pasen un buen día.